Señores, señoritas estudiantes, buenos días. Bienvenidos a este video tutorial sobre Historia Universal. Continuando con el estudio de la división del Imperio Romano, en esta oportunidad vamos a ver todo lo que es el Sacro Imperio Germánico. Tras la desintegración del Imperio Romano en el siglo V, se estableció el Reino Franco en los territorios de la actual Francia. En este reino, los reyes eran débiles, por lo que el poder recayó en los altos funcionarios del palacio, los mayordomos. El mayordomo más importante fue Carlos Martel, quien derrotó a los musulmanes en el año 736, impidiendo de este modo que el reino franco cayese bajo el dominio de los musulmanes. Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, derrotó al último monarca franco en el año 751 y se hizo corona rey, inaugurando así la dinastía carolingia. Pipino contó con el apoyo del Papa a cambio de defender sus territorios de los lombardos, otro pueblo germano que se había instalado en el norte de la península itálica y que amenazaba a los territorios de la Iglesia. A Pipino le sucedió su hijo, Carlos. Fueran tantos sus conquistas militares que se lo conoció como Carlos el Grande o Carlomagno. En latín, el Grande se dice Magnus. La aspiración de Carlomagno era restablecer al Imperio Romano de Occidente. Con este objetivo, conquistó el reino lombardo de Italia, sometió a los sajones y a otros pueblos de Germania. Así, consolidó el Imperio carolingio. Además, después de las conquistas, llevó adelante las campañas de cristiandad. A Pipino le sucedió su hijo Carlos. Fueron tantas sus conquistas militares que se lo conoció como Carlos el Grande o Carlomagno, que en latín grande significa magnus. La aspiración de Carlomagno era restablecer el Imperio Romano de Occidente. Con este objetivo, conquistó el reino lombardo de Italia, sometió a los sajones y a otros pueblos de Germania. Así, consolidó el Imperio carolingio. Además, después de las conquistas, llevó adelante campañas de cristiandad. El poder de Carlomagno era tan grande que el día de Navidad del año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de Occidente. Se consolidó de este modo la alianza entre la dinastía carolingia y la Iglesia. El Papa le concedía el título de emperador a Carlomagno y este, por su parte, juraba defender a la Iglesia ante cualquier ataque. Este hecho daría forma años después al Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el mando de Otón I el Grande. Por otro lado, el haber reunido en un solo imperio a la mayor parte de los reinos cristianos de Occidente permitió presentar una defensa conjunta ante el avance del Islam. ¿Pero por qué se dio la vinculación de la Iglesia y el Estado? ¿Por qué el Papa coronó a Carlomagno? Por aquel tiempo, el papado se encontraba preocupado por el creciente poder del monarca del Imperio Bizantino y sus constantes intervenciones en las cuestiones civiles y eclesiásticas en Europa Occidental. El reino franco era la mayor potencia política del momento. El papado y el imperio hicieron un acuerdo. Los papas tuvieron a los emperadores como sus protectores natos, y estos vieron a los papas como los representantes de Dios, que consagraban su poder y le respaldaban con la fuerza ideológica sobre el pueblo, fuerza más poderosa que las armas. La coronación de Carlomagno como emperador consagrado fue uno de los acontecimientos más importantes en la consolidación del cristianismo occidental. Después de la misma, el predominio del cristianismo sobre la sociedad occidental fue casi completo. La costumbre del papado de ratificar el nombramiento de los emperadores continuó a lo largo de los siglos y se aplicó en el Sacro Imperio Romano Germánico desde sus inicios, con Otón I el Grande. Los papas tuvieron la facultad de coronar a los reyes germanos como emperadores por casi un milenio. Tal fuerza tenían el imperio y la iglesia juntos, que el primero duró como tal, el mismo tiempo que la cristiandad como unidad. Cuando a mediados del siglo XVI, la Reforma rompió los lazos religiosos de Europa, el imperio comenzó a desmoronarse. El último emperador coronado por un sumo pontífice fue Carlos V, al cual le siguieron varios gobernantes que se autoproclamaron emperadores, pero sin ningún respaldo de Roma.
Para poder gobernar un imperio tan extenso, Carlomagno lo dividió en diferentes distritos, al mando de los cuales puso administradores de su confianza, quienes conformaban la nobleza. Las provincias o condados estaban gobernadas por los condes. En las regiones cercanas a las fronteras, con fines defensivos, se crearon los ducados, a cargo de los duques. Finalmente, en las zonas de frontera, estableció las llamadas marcas, territorios con sendos ejércitos al mando de los marqueses para defender el imperio de los ataques externos. La unidad política del Sacro Imperio Romano Germánico se da mediante el Tratado de Verdún. Carlomagno falleció en el año 814 y su imperio quedó dividido en 3 grandes regiones mediante el Tratado de Verdún en el año de 1843. La zona oriental de este territorio, integrado por los ducados alemanes y las marcas orientales, formarían en el siglo X el Sacro Imperio Romano Germánico con el gobierno de Otón I. Otón fue elegido rey por los nobles más poderosos, mediante el sistema electivo imperante en el reino. En el año 926 fue coronado emperador por el Papa, en agradecimiento por el apoyo prestado por el monarca en la pacificación de Italia y de los estados pontificios. Otón I y sus sucesores controlaban a los grandes señores de la nobleza y organizan una iglesia imperial, nombrando directamente a los altos cargos eclesiásticos, lo que les trajo problemas con el papado. Sin embargo, hacia finales del siglo XI, el Sacro Imperio había perdido su antiguo poder, aunque continuó extendiéndose como unidad política hasta el siglo XIX. Queridos estudiantes, muchas gracias por su atención.